Sí, iniciamos ampliación de noticias conversando con el congresista Leonardo Inga. Él es presidente de la Comisión Especial del Congreso que hace un seguimiento a la labor del Ejecutivo en la lucha contra la pandemia, la denominada Comisión COVID del Parlamento. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jorge. Saludarlos. Y bueno, estamos efectivamente realizando un seguimiento a todas las acciones que se vienen realizando en esta lucha contra la ¿Y pandemia. cómo ha recibido, congresista, la noticia de la llegada del primer lote de vacunas para el 9 de febrero? Bueno, efectivamente, en las diferentes sesiones que teníamos ya nos habían anunciado que llegaba a fines de este mes, pero en la comisión ya habíamos destacado que recién iba a estar entre la primera y segunda semana, y justamente era este tema, porque faltaba el trámite. Recordarás que habíamos conversado en su momento sacar el registro sanitario condicional, y esto se ha dado justamente en los últimos días para poder ser enviado a China y poder tener el permiso de exportación. Y finalmente el tema logístico que tiene un procedimiento y que demora unos días todos los permisos en aduanas, y finalmente todo esto se logró, y esperemos que sí o sí esté la vacuna en la primera quincena de febrero, ¿no? Congresista Inga, y hay gobernadores regionales que están pidiendo que se les permita comprar de manera directa las vacunas. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Sería posible, sería factible ello? Sí, efectivamente hay diferentes gobernadores a nivel nacional que han solicitado al Ministerio de Salud y a PCM la habilitación para poder comprar con recursos de los gobiernos regionales el tema de la vacuna. Consideramos que se tiene que hacer una negociación desde el gobierno central por un tema fundamental. Si bien es cierto, no nos han indicado el tema de los precios, pero hay que tener en cuenta que existen muchas empresas que tercerizan. Si bien es cierto que te dicen la negociación es directamente con el fabricante, pero están de por medio otras empresas, y creemos que eso va a encarecer el precio de las vacunas para las regiones. Consideramos que este primer momento el Ejecutivo debe agilizar las negociaciones, está en manos del gobierno hacerlo ello, y es responsabilidad justamente encabezar estas negociaciones, ¿no? ¿Le preocupa, congresista, que se insista en el anuncio de que un buen lote de vacunas recién va a estar disponible en la segunda parte del año 2021, en el segundo semestre? Mire, tenemos ya experiencias en otros, como están dándose en otros países, problemas de abastecimiento de las vacunas de los diferentes laboratorios con los que se está viniendo negociando. Entonces está el panorama más claro para el segundo semestre, porque los países más grandes están justamente absorbiendo toda esta producción. Esperemos que el Perú logre encontrar una negociación y poder tener las vacunas en cantidades interesantes para la población que tenemos en los primeros meses de este año. Entonces, esperemos que se concretice lo más pronto este segundo lote o segundo y tercer lote de Sinopharm, que es el de medio millón, el 1,5 millones, que deberíamos ya de estar más encaminados. Aún no se ha hecho la transferencia. Esperemos que pronto se logre concretizar todo ello, porque también no solo es anunciarlo, sino el Ejecutivo debe acompañar esto con acciones inmediatas. El tema de los protocolos del recibimiento de la vacuna, todo ello se tiene que realizar de forma muy acelerada. Necesitamos, la población necesita tener ya la vacuna en el país. Otros países del hemisferio lo están teniendo ya en menos cantidad quizás de lo prometido, pero ya están con ellos, y la población tiene esa sensación. No olvidemos que tenemos aquí que también otra campaña que reforzar, que es el tema que ese es un tema importante, creo yo, no quiere vacunarse, ¿no? Congresista, perdón, es un tema importante, el reforzamiento de la campaña y sobre todo garantizar la distribución y también la campaña de información. Pero Jorge tiene más consultas para usted. Jorge. Sí, congresista Inga, usted ha estado en Loreto esta última semana. ¿Cuál es la situación? Se habló mucho de Loreto, que habría llegado ya una inmunidad de rebaño, la pasaron realmente mal en la primera etapa de la pandemia, pero ahora vemos que nuevamente están teniendo necesidades. ¿Cuál es el panorama que se vive en Loreto en estos momentos, congresista? Bueno, efectivamente la primera
en la primera ola, podríamos decir, de la pandemia. Loreto, Iquitos específicamente, lo ha pasado muy mal. Hemos tenido fallecidos, reportados, más cerca de 3.000. Se hablaba de los estudios de cero prevalencia que sacaban entre 70 y 80% de contagiados en Iquitos, y se hablaba de una inmunidad de rebaño. Igual como se tenía un símil en Manaus, y vemos lo que está pasando ahora en Manaus, en Iquitos tenemos una cantidad de contagios importantes. El último reporte que ha hecho la Dirección Regional de Salud es de aproximadamente 164 hospitalizados. He podido verificar en el Hospital de Salud de Iquitos y también en el Hospital Regional de Loreto, se tienen en el Salud 12 pacientes en camas UCI, al 100% las 12 camas están topadas. Se tiene 17 camas UCI en el Hospital Regional de Loreto, las 17 están copadas, y tenemos lamentablemente en el Centro de Atención de Aislamiento Temporal 10 ventiladores que se encuentran inoperativos, puesto que han sido enviados por el Ministerio de Salud, los que han sido producidos por la Marina de Guerra, sin los accesorios, sin la compresora, y no pueden ser utilizados actualmente por los médicos. Sí, Jorge. No funcionan, digo, o sea, están inoperativos. No funcionan, están inoperativos, faltan compresores, faltan los corrugados y otros accesorios más para que puedan estar funcionando al menos. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Del gobierno regional? Congresista, ¿y de quién es responsabilidad de ponerlos operativos? Los centros de atención de aislamiento temporal, en este caso el de Loreto, ha estado al cargo de reconstrucción con cambios, pero específicamente el área de implementación de las camas UCI, porque la infraestructura ya está con el aire acondicionado, están todos los servicios del sector de camas UCI, corresponde al Ministerio de Salud, según nos han informado, y esto vamos a oficiar en estos próximos días. Y he mandado comunicación a la ministra de Salud, así como también a la jefa de reconstrucción con cambios, para poder tomar acciones de inmediato, porque tenemos muchos pacientes que están a la espera de justamente una cama UCI. El día de ayer falleció el guitarrista de este grupo legendario de la selva de los... Y realmente se necesita, justamente porque estuvo los Wembley, que estuvo en lista de espera, ¿no? Congresista, ¿y el abastecimiento de oxígeno? El abastecimiento de oxígeno en Loreto se da a través de las plantas generadoras de oxígeno. El Hospital Regional de Loreto tiene unas plantas. Este módulo del Centro de Atención de Aislamiento Temporal tiene otra planta que está siendo calibrada. Aquí yo quiero hacer una exhortación también al Ejecutivo. He visitado el Hospital Santa Gema de Yurimaguas, he visitado el Hospital de Salud y he visitado el Hospital Regional de Loreto, y lo que se tiene una constante es la falta de mantenimiento de las plantas de oxígeno. De acá quiero solicitar al presidente de la República, sé que van a entrevistar a la Premier dentro de unos momentos. Efectivamente. Y lo que necesitamos es la pronta... el reglamento de la ley del oxígeno, porque dentro de uno de los artículos de esta norma está justamente garantizar el mantenimiento de las plantas de oxígeno al interior del país. Es importante que el Ejecutivo actúe en la lucha frontal contra el COVID, pero hagamos con herramientas que se puedan utilizar, y esta norma es importantísima para ello, y desde acá que hemos exhortado su promulgación, ahora le exhortamos que se dé el reglamento de forma inmediata, porque va a ayudar justamente a estas personas, no solo en Loreto, sino a nivel nacional. Se requiere con prontitud atender a este mantenimiento de las plantas. No olvidemos que a inicios de la pandemia el sector salud está a cargo de los gobiernos regionales, efectivamente, y nosotros solicitamos... Creo que eso, congresista, es también muy, muy importante en el tema del oxígeno, la utilización en los centros médicos, como usted lo ha señalado. Le agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable, como siempre. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Jorge. Buenos días, Jorge. Tenemos que irnos a la pausa inmediatamente y seguimos, por supuesto, en Ampliación de Noticias.